para que podáis soportar. Amén. De hecho, este versículo es el de entrada, el primero, pero es el que nos va a servir también al final para las conclusiones. Así que deje una marquita ahí, porque al final del mensaje estaremos otra vez tomando este versículo. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Vamos a entrar a compartir de tu palabra. Como siempre, Señor, yo me hago pequeño, me hago a un lado para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien hable a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no sea lo que yo oré, estudié, escribí en estas hojas, sino tu Espíritu Santo, lo que quieras tratar individual en la vida de cada uno de nosotros y en forma colectiva como iglesia. Gracias te damos y yo espero que este mensaje pueda ser de edificación. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces, este versículo nos habla acerca de quién, acerca de las tentaciones. Amén. La tentación, esta es la definición de tentación. Es el acto de incitar a hacer el mal mediante la promesa de placer y ganancia. Esta es la definición de tentación. Es el acto de ¿qué? De incitar a hacer el mal mediante la promesa de placer y ganancia. Entonces, todas las tentaciones tienen por objetivo que nosotros hagamos cosas malas, que caigamos, ¿verdad?, en hacer las cosas malas mediante una promesa de algo que nos va a causar un placer o que nos va a dar una ganancia. ¿Quién es el que nos tienta? Satanás. ¿Okay? Eso es indudable. Ahora, la tentación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es descrita como una prueba. La tentación es descrita como una prueba. En hebreo, masa, con ese masa, así, masa. Y que quiere decir tentar, y hay otra raíz en hebreo que es ba'an, con H, B-A-H-A-N, que quiere decir probar. Esto es en hebreo. En griego, dokinazo, con K y con Z, dokinazo. Es la tentación, quiere decir dokinazo, quiere decir probar. Entonces, las tentaciones van asociadas a una prueba. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que somos tentados, estamos siendo probados. Se me hace que esa lámpara ya está terminada. ¿Qué es una prueba? Es una experiencia difícil, severa, que tiene que fortalecer la fe del cristiano. Las pruebas dan crecimiento espiritual al cristiano. ¿Amén? Esa es una definición de prueba. Experiencias difíciles, severas en ocasiones, pero que tienen que fortalecer nuestra fe. Y las pruebas nos tienen que llevar a un crecimiento espiritual. Y si las pruebas están asociadas con las tentaciones, entonces quiere decir que las tentaciones son pruebas que tienen que fortalecer nuestra fe como cristianos. Ahora, no todas las pruebas son tentaciones. Amén. Puede haber pruebas de diversa índole, una enfermedad, un accidente, diferentes cosas que son pruebas. No todas las pruebas son tentaciones, pero todas las tentaciones sí son pruebas. ¿Sí se entiende? No todas las pruebas son tentaciones, pero todas las tentaciones sí son pruebas. En todas las tentaciones va a ser probada nuestra fe. ¿Por qué? Porque la tentación nos va a incitar a hacer cosas malas. Los corintios estaban orgullosos de su posición, de sus dones. Por eso el apóstol Pablo les habla de lo que había pasado con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Como el pueblo de Israel también había estado orgulloso de su posición delante de Dios, porque eran el pueblo escogido de Dios, pero de igual forma cayeron, y por eso está el apóstol Pablo dándoles este ejemplo de lo que había pasado con Israel. Por eso lo que leímos ahí en el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No está hablando al cristiano que cree o que se siente demasiado orgulloso. Entonces, si un cristiano es tentado,
quiere decir que estamos siendo sometidos a una prueba. ¿Qué es lo que se prueba de nosotros en las tentaciones? ¿Qué se prueba? La fe, la fortaleza, nuestra relación con el Señor, nuestra santidad, ¿verdad? Todo eso es probado mediante las tentaciones. ¿Vale? La fidelidad, ¿sí? La fidelidad va asociada también con la fe. Todo eso se prueba, esa es una realidad. Cada vez que usted va a ser tentado, ahí está usted siendo probado. Así que así lo tenemos que ver. Así lo tenemos que ver. Satanás prueba al cristiano, manipula situaciones, Satanás manipula circunstancias, pero siempre, déjeme decirle, dentro de los límites que Dios le permite. Hay límites en los que Satanás no puede pasar. Vea usted el ejemplo más claro es el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios le dio permiso a Satanás ¿de qué? De tocar a Job. Perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, luego Dios le dio permiso a Satanás de tocar su cuerpo con una enfermedad, pero Dios le dijo, pero no puedes tomar su hijo. Entonces Satanás se tuvo que sujetar a él. Que vinieron a Job pruebas tremendas, ¿no? Que a ver si podemos un día hablar un poco acerca de la vida de Job. Ok, entonces hay